Ahí donde está, hermano, yo le pido un favor. Venimos a buscar la presencia de Dios y vamos a orar. Ahí donde está, hermano, cierre sus ojos, porque no vino a ver al pastor, vino a ausencia de nuestro Padre Celestial. Y dígale: Señor, yo he venido porque tengo tanto que agradecerte. Primero porque estoy vivo hoy. Hoy estoy vivo, mañana no sé, pero hoy gracias, Señor, gracias porque estoy vivo. Padre, gracias por mi familia, gracias por el techo, Señor, no duermo en la calle. Gracias porque tengo alimentos, tengo agua. Gracias, Padre, porque no ando solo por el mundo. Yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Y todos los que me persiguen, Señor, no prosperarán, no prevalecerán, Señor, porque tú eres ese gigante que va abriéndome camino, Señor. Yo he ido a buscar a aquel que creó el sol, aquel que creó la luna, las estrellas, la humanidad, todo lo que vive sobre la tierra. A ese poderoso que no escatimó siendo Dios y que se hizo hombre para venir y pagar por mis pecados. Señor, yo vengo a agradecerte a ti, Padre, a darte la gloria, a dártela a ti, toda la honra, dártela a ti, Señor Jesús, porque sin ti nada yo podría hacer, Padre. Yo soy débil, soy imperfecto, hay cosas que no puedo resolver, hay cosas que no puedo solucionar, pero tú eres todopoderoso. Tú abriste el mar rojo, tú derribaste las murallas de Jericó, tú venciste con 300 personas, 300 hombres del pueblo de Israel a un ejército de 14,000 personas. Tú eres el todopoderoso, al que yo vengo a ver, al que vengo a alabar, al que vengo a glorificar. Señor, gracias, porque yo, siendo un pequeño, un punto en la nada, volteaste a verme y permitiste que ese óvulo y ese espermatozoide se unieran y dieran vida a lo que hoy soy. Tú lo deseaste, Señor, y yo sé que tienes un propósito para mí, y sé que ese amor, y en ese amor siempre está tu palabra, siempre está tu consuelo, siempre está tu ayuda, la diestra de tu mano donde yo me sostengo. Gracias, Señor, porque a ti venimos a adorarte con todo nuestro corazón, Padre. Yo quiero que le des una ofrenda de palmas a Jesús, a ese poderoso de Israel que dio todo por nosotros. Puede tomar asiento. Es tan grande Dios, hermanos, que tan solo hablar de Él nos llena de energía, hermano. Yo estoy seguro que algún día los voy a ver ustedes predicar acá. Si no estés en esta iglesia, en otra, pero ustedes van a predicar, porque ese es el fin de todo. Ese es el fin, de predicar su palabra, su evangelio, para que más personas se conviertan al Señor y sanen y se restauren y reverdezcan y se levanten, ¿verdad? Y se consuelen y prosperen. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Ese es el deseo del Padre. Y por eso Él, cada domingo, cada miércoles, cada célula, Él nos da su palabra. Dice: este es mi pacto contigo. Esta es la palabra donde yo te dejo a ti para que tú te sostengas, te agarres, te animes, te ayudes, ¿verdad? Y yo quiero decirle, preguntarle, amado hermano, amada hermana que hoy nos acompaña, si tú quieres una buena vida y quieres paz. ¿Quién quiere buena vida y quiere paz? Amén. Ahora dígale al junto: hermano, ¿quieres buena vida y buena paz? Si le dice que sí, dile: bueno, pues pon atención, porque ahorita vas a aprender cómo lograrlo. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Me gozo de estar aquí una vez más para predicar la palabra. Y como lo saben, este es el título de la palabra: vida y paz. Y tiene que ver porque pues todos alzamos la mano, todos queremos una buena vida, pero no tan solo eso, hermano, porque hay gente que tiene buena vida, pero no tiene paz. Entonces queremos esa combinación de buena vida, pero también paz, tranquilidad para disfrutar lo que Dios te da. Pero
la predicación de hoy tiene que ver con que sin saberlo, fíjate bien hermano, sin saberlo, sin darnos cuenta, caminamos en sentido contrario a donde podemos lograr la vida y la paz. Y por eso Dios dejó claro en su palabra dónde debemos de ocuparnos, dirigirnos para obtener eso que toda la humanidad anhela: buena vida y paz. Y quiero darte una noticia, hermano. Si no la estás pasando bien todavía, quiero decirte que Dios sí cumple su palabra y que Dios sí te puede dar una buena vida y que Dios sí te puede dar paz. Él es el factor de cambio, Él es el que puede hacerlo. A Él venimos a buscar, hermanos, a esta iglesia o a la iglesia que vamos buscando a Él, la persona que nos puede dar eso. Y quiero decir que a lo mejor usted me diga, no, pastor, pero pues ¿cómo crees? Si yo siempre busco las cosas del Espíritu, yo nunca camino al lado contrario de lo que pues es bueno para mí. Y ese es el tema, ese es el punto medular de la predicación, que sin darnos cuenta, va a ver usted ahorita durante la predicación cómo no es así, cómo no es así. Y le digo, a lo mejor diga, no, espérame, yo voy a célula, yo voy los domingos, y a veces me dan ganas de ir los miércoles al servicio, entonces pues todo fluye bien. No, pastor, yo creo que de mí no va a hablar hoy esta tarde, a mí no se va a referir, pero quiero decirle, hermano, que no es así. Dios me daba esta palabra porque precisamente una de las cosas que más invierte Satanás en el día a día es en tratar de engañarnos. El problema es que a veces no sabemos que no sabemos. Ese es el problema. A veces no nos damos cuenta que no sabemos que estamos siendo engañados, sino que hasta después, cuando se cae el velo, se cae la venda, uno se da cuenta, ah, caray, qué razón tenía. Esta predicación te va a ayudar a eso. Dios me daba esta palabra para eso, porque a veces caminamos como sistemáticamente, robóticamente, y no nos damos cuenta de las cosas. Es el diario vivir. Y yo le digo, si hoy le preguntara a usted, oiga hermano, ¿usted se dedica más a las cosas del espíritu o de la carne? Le aseguro que casi todos íbamos a decir, no, del espíritu, pastor. ¿Cómo que de la carne, pastor? ¿Qué pasó? Bueno, me puse por ahí a investigar un poquito y van a ver ahorita ustedes cómo no es así, hermanos. Si no se desanime, pero de eso se trata la predicación, de que Dios nos muestre dónde está el error y qué tenemos que corregir. ¿Para qué? Para obtener una buena vida y paz que tanto buscamos. Y miren, toda la palabra se centra en este versículo. A ver si me ayuda. Romanos 8:6, fíjese bien. Vamos a escudriñar la palabra. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Entonces, si queremos vida y paz, hay que ocuparse de las cosas del espíritu. ¿Qué significa esto, pastor? Que hay dos cosas en las que todo ser humano, hermano, se ocupa: o en la carne o en el espíritu. No hay más. Solo dos cosas están ahí en su pantalla. Solo dos cosas. Simple y sencillamente es así. De alguna manera, uno dirá, bueno, no, yo insisto, pastor, no es mi caso. Esta predicación no es para mí. Y yo hago un análisis junto con usted. Y yo le digo, a ver, ¿cuántas horas dormimos hablando de promedios, generalidades? 8 horas. ¿Cuántas horas trabajamos en promedio? No, yo sé que algunos dormimos menos. ¿Cuántas horas trabajamos? 10 horas en promedio, ¿sabe? Lo vi en estadísticas. 10 horas en promedio. ¿Sí? Algunos menos, algunos más, desafortunadamente. Pero en promedio, 8 horas dormimos, ¿me siguen? 10 horas trabajamos, ¿me siguen? Y luego en traslados, te llevas tal vez 2 horas de tu tiempo en trasladarte de un lado a otro, de ir a comer, regresar.
llevas 2 horas de tu día y a lo mejor en comidas, desayuno, te sientas a comer, almuerzo y cena, le inviertes tal vez otras 2 horas. ¿Saben cuánto suma eso, hermanos? 22 horas. 22 horas. ¿Y dónde está la parte de dedicarle al Espíritu ahí? 22 horas de 24. Y todavía réstale si a las otras 2 horas les invertimos a temas de ocio, a temas que nos agradan a nosotros. A lo mejor sin hacer nada, hay muchos que nos gusta a lo mejor solo no hacer nada, descansar de la jornada. Pero yo estoy diciendo que quedan 2 horas, hermano. Entonces Dios me revelaba eso, me decía, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo le decía, wow, ahora entiendo cuántas horas le dedicamos a Dios, cuántas cosas le dedicamos a buscar lo que creemos que buscamos. Porque en esas 10 horas de trabajo, en esas 24 horas del día, pensamos y creemos que siempre andamos buscando la buena vida y la paz. ¿Me sigue, iglesia? Ese es nuestro pensamiento. No, yo hoy salgo este día a buscar la buena vida y la paz. Pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice otra cosa totalmente distinto. El tiempo es distinto. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. El pasaje que yo les voy a leer a continuación nos hace entender un poquito más lo que sucede con nuestro tiempo en el día a día. Ponga mucha atención, porque estoy seguro que lo ha leído muchas veces, pero la Biblia, cuando Dios te da una revelación, te da un entendimiento sobre esa palabra distinto, ¿ok? Y yo quiero compartirlo contigo. Entonces, este pasaje que ya hemos leído de Mateo 4, usted se va a dar cuenta que lo ha leído muchas veces, pero ahorita va a ver cómo es que ocupamos luego nuestro tiempo o en qué. Sígame, Mateo 4 del 3 al 11. Dice, este es Jesús, ¿sí? Cuando ayunó 40 días y cuando Satanás lo buscó para tentarlo. Y lo vamos a leer y lo vamos a entender de otra manera. Dice, y vino a él el tentador, Jesús, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, Jesús, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, aquella no pegó, sígame, oye mira, ocúpate de esto, no pegó, ahora voy con la segunda. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda vez que dice, ocúpate en esto, en eso no, ocúpate en esto. Otra vez, la tercera, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con vida y paz? ¿Qué tiene que ver con distraer mis 24 horas del día? Bueno, que Satanás siempre te va a ofrecer, inviertas el tiempo en cosas que él te va dejando. En esto, en el otro, en poder, en economía, en esto. Pero ¿cuál era el objetivo central de tanta oferta de Satanás a Jesús? Él quería que dejara de obedecer a Dios, que dejara de cumplir el mandamiento de Dios y se dedicara a hacer lo que él quería. Y quiero decirle que nuestras 24 horas del día están influenciadas por este pasaje bíblico, por el ofrecimiento que hay constantemente de la vida, de poder, de riqueza, de muchas cosas que nos ofrece la vida y que hacemos, vamos por ella, queremos esto, vamos a invertirle ahora tiempo a esto. ¿Y qué leímos en Romanos?
que ocuparnos en la cosa de las cosas de la carne nos trae muerte, pero ocuparnos en las cosas de la vida nos trae vida y paz. Entonces yo empecé diciéndole, hermano, ¿me va entendiendo? Decíamos, es que no, yo sí le dedico a las cosas del Espíritu para tener vida y paz. Yo busco vida y paz. Pero ese es el engaño de Satanás. Esta misma artimaña de Satanás la ocupa todos los días en nuestras vidas. Todos los días nos está ofreciendo algo donde invertir el tiempo. Vamos a hacer ahora esta cosa, ahora es esta otra. Bueno, el tiempo que tengo de 6 a 8 libre, ¿qué te parece si hacemos ahora otras cosas? Y las cosas del Espíritu, estamos engañados, creemos que eso nos da vida y paz, pero la palabra no dice eso, hermano. Y la palabra es fiel y la palabra se cumple, sin lugar a dudas. Yo le agregaría esto, hermano. Es un dicho cristiano, no viene en la palabra de Dios, pero es un dicho, ¿no? Lo que te aleja de Dios no es de Dios. Si lo ocupas te puede servir. Todo aquello que te aleja de Dios no es de Dios. Y todas estas cosas que leímos, Satanás quería alejar a Jesús de su propósito, de su llamado, de lo que verdaderamente le convenía. Si Jesús no hubiese hecho caso, hoy no estuviéramos aquí, hermanos. Simple y sencillamente. Y la parábola del sembrador por eso termina así. Usted también la ha leído. Marcos 4, del 18 al 19. Fíjese bien cómo está relacionado todo. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero ¿qué dice, hermano? Los afanes de este siglo, ¿y qué dice más? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Es lo mismo, es lo mismo. Satanás ofrece siempre lo mismo, no cambia. ¿En qué inviertes tu tiempo? Vamos a ver en qué lo ocupamos. En esto. Esos afanes por buscar hacen infructuosa la palabra. ¿En qué hacen infructuosa la palabra? Bueno, que la palabra dice que yo puedo dedicarme a las cosas del Espíritu y conseguir buena vida y paz. Pero eso es fe, hermano. El reino de Dios es fe. Es creer verdaderamente en la palabra de Dios. Amén. Es como el hámster. ¿Usted ha visto los hámsters? Corren en un círculo todo el día. Pero ¿qué pasa con el hámster, amados? Le ponen una manguerita donde toma agüita. Otra donde baja el granito. Cuando se acaba sale más. Y entonces él corre, pero está cómodo. ¿Por qué? Porque dice, esta es la buena vida y esta es la paz. ¿Me sigue? Como el hámster. ¿Pero qué es el hámster? Está en una jaula, es una mascota. Y así nosotros nos convertimos en mascota de Satanás cuando te hace correr y correr, haciéndonos creer que buscamos la buena vida y la paz. Pero nos desvía del camino. Solo recuerde el análisis que hicimos de las horas que ocupamos y en qué las ocupamos. Así de simple es, así de fácil, hermano. Finalmente nos engaña el enemigo, nos engaña, nos lleva hacia donde no queremos ir. Y así como el hámster nos tiene ahí encerrados, atrapados, corriendo sobre algo que creemos que es lo bueno, pero no es lo más importante. Por eso la palabra lo aclara y lo especifica así en Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No nos conviene ser engañados. Para esto es la predicación de hoy. Tenemos que abrir los ojos y empezar a decir, ok, la palabra dice que ocuparse del Espíritu me da vida y paz. Si eso quiero, tengo que invertirle más a eso.
¿Qué es ocuparse de la carne? Hay un pasaje que te lo describe de una manera clara. Mira, Gálatas 5, del 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un ejemplo, hermano, de qué son las cosas de la carne. Pero mira, la Biblia nos deja ejemplos que nos pueden hacer abrir los ojos, viéndonos reflejados en algunos casos. Hay un ejemplo de algo así, quien le invierte a esto, quien le invierte a buscar la vida de acuerdo a nuestras fuerzas, hermano, y no conforme a lo que dice la palabra de Dios, que es muy claro. Usted ha leído la historia del rico insensato. Él era como muchos de nosotros. Él decía, ¿sabes qué? Ya tengo mi ahorro, ya tengo mi casa, ya tengo mi coche, perfecto, tengo la vida resuelta y tengo ahorros. ¿Qué más? Tranquilo. Esa es la vida y la paz que yo esperaba. Listo, se acabó. Pero qué chasco se llevó, hermano. Y para esto es la predicación de hoy, para que también nosotros recapacitemos por si estamos invirtiéndole más tiempo a las cosas que no son de Dios. Y así dice la palabra de este varón. Dice, también Jesús les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, eso nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos, bueno, yo si hago esto está resuelta la cosa. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya logré el objetivo de la vida. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, esa es la vida que correteamos todos. En eso, sobre esa andamos. Pero ¿qué pasó? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vine a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, ¿de qué le sirvió? Años y años y años de esfuerzo si la vida está en las manos de Dios. La salvación está en las manos de Dios. ¿De qué serviría tanto? ¿Quién se va a gastar lo que yo deje? Ya no lo voy a disfrutar yo. Pero pasar una eternidad con Dios es más valioso que todo eso. Por eso dice, es mejor hacer ricos para con Dios. Y a veces nosotros pensamos, hermano, que vamos mal, que nos falta todavía algo más. Pero a mí me da gusto que estés aquí. Estás en el camino, estás en el rumbo, estás avanzando en la parte espiritual. Y no estás allá afuera correteando las cosas que tienen un límite, pero lo eterno no tiene ningún límite. Ahora, ¿qué es ocuparse del Espíritu? Y la palabra nos ayuda a entender un poquito más sobre eso. En Gálatas 5, del 22 al 26, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Pero los que son de Cristo, fíjese bien, hermano, pero los que son de Cristo, amén, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con esos afanes. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros. Así dice la palabra. Y yo le doy un ejemplo en la Biblia. ¿Sabe? Había un varón de Dios que tenía buena posición económica, financiera. Todo lo que aparentemente para nosotros es vida y paz, hermano. Pero él tenía una necesidad en su alma, en su espíritu, de cumplir con su llamado. Y quiero decirte que eso es más valioso, hermano. Cumplir el llamado de Dios en esta tierra. Ese hombre del que te hablo se llama Eliseo. Era un hombre, como dice la palabra, pues con bienes. Y eso lo vemos aquí en la palabra, en Primera Reyes 19, del 19 al 21. Dice, partiendo él de allí, se habla de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O sea, él tenía posesiones, su familia tenía posesiones. Aparentemente había alcanzado la vida y la paz, pero Eliseo tenía otros planes, tenía algo en su corazón que decía, esto no me llena, esto no es todo, hasta aquí no, hay algo más que necesito. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo la voz de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. A él le satisfacía más cumplir el llamado de Dios que lo que en este mundo se le puede llamar vida. Él es un ejemplo de cómo se ocupó más de las cosas del Espíritu. El llamado, hermano, servirle a Dios, hermano, es algo para lo cual fuimos creados. Para servirle a Dios, para eso fuimos creados. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, cuando yo leí este pasaje, dice, Señor, pero parecía que Eliseo había perdido algunas cosas. Pero si tú ves el final de la vida de Eliseo, Eliseo no perdió, sino Eliseo ganó el doble de la unción de Elías. Eliseo ganó más, tuvo más unción que Elías, y de por sí Elías era poderoso, él tuvo el doble de la unción de Elías. Otra historia, hermanos, en la Biblia que nos sirve para entender un poquito más qué es ocuparnos de la carne u ocuparnos de las cosas del Espíritu, es la del joven rico. Estoy seguro que ya la has escuchado, pero la vamos a leer para que usted vea qué pasó con este joven. Así dice la Biblia. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, este era el joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjate bien, mas si quieres entrar en la vida, la predicación se llama vida y paz, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, Jesús. ¿Qué más me falta? Pareciera como si no nos faltara nada a veces. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven y sígueme, le dijo. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, usted dirá, pues qué feo que Jesús le haya pedido todas sus posesiones. Jesús no quería su dinero. Jesús quería comprobar
que él se ocupara más de las cosas del Espíritu. Y hay revelación en este pasaje, hermanos. Hay revelación de Dios. Porque usted ha escuchado la palabra cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Quiero decirle, hermano, ponga atención, quiero decirle que si el joven rico hubiese sido un inversionista, hubiese reprobado como inversionista. A ver cómo está eso. Si el joven rico hubiese sido un inversionista, hubiese reprobado como inversionista. Jesús estaba probando su fe, pero había algo que él no supo nunca, y ojalá te sirva en tu vida para decidirte ocuparte con más cosas del Espíritu y menos de la carne. Este joven fue probado, tal vez en algún punto tú seas probado, pero Jesús no te quiere dejar en la calle, ni Dios te quiere ver pobre, no, esa no era la intención. Y la Biblia se responde con la Biblia. Seguimos leyendo. Después que el joven rico se fue, que él dijo, no, yo prefiero mis posesiones, prefiero las cosas de la carne antes que el Espíritu, porque es fe lo del Espíritu. Pasó esto, hermano. Los apóstoles se quedaron impresionados, como a lo mejor nos podemos quedar impresionados. ¿Cómo así que Jesús le pedía todo su dinero y sus posesiones que las vendiera? ¿Cómo puede ser? Y entonces Pedro le dijo a Jesús, oye Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo así, y hoy te dice así, por si tienes dudas en seguir y ocuparte en las cosas del Espíritu, hermano. Si tienes miedo y quieres hacer grande tus graneros y quieres resguardar tus bienes, que ahí se van a quedar cuando te vayas con el Señor. Si tienes miedo, quiero que veas lo que Jesús le dijo. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, las cosas del Espíritu, vosotros que me habéis seguido, dice, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¿Ya ve por qué le dije que si el joven rico hubiese sido un inversionista, hubiese sido reprobado? Habría dicho, chin, iba a tener 100 por 1. 100 veces más. Pero nos da miedo. Somos como el hámster a veces, hermano. Y corremos pensando que nosotros vamos a encontrar la vida abundante y la paz. Pero el reino de Dios es distinto, hermano. Es contrario. Es diferente a lo que nos enseñaron en el mundo. Tienes que verlo así. Es distinto, es fe. ¿Qué es un espíritu? Es algo que no puedes tocar ni ver. Es fe. Ese hombre, ese joven rico, le faltó fe. ¿Dónde puso su fe el hombre rico? En las cosas materiales. ¿Y qué se perdió? 100 por 1 y la vida eterna. Por eso esta predicación, hermano. Por eso es que verdaderamente Dios se preocupa por su pueblo. Y sabes, te digo algo, hermano, hermana. Así opera Satanás. Así opera Satanás, Jacob. Así opera Satanás. Quiero decirte que siempre son las mismas artimañas. No las cambia, son las mismas. Hay una frase, otra frase, ya van dos, ya le dije una, esta es la segunda. Hay una frase también cristiana que se dice mucho y que sirve, hermano, que es que cuando Satanás no te puede detener,
entonces te acelera. Ah, ¿cómo está eso? A ver, si Satanás no te puede detener, entonces te acelera para que te estrelles, para que te rompas. Te acelera, te sobrecarga. ¿Usted se acuerda de Marta? La hermana de María, hermana de Lázaro, el que resucitó a Jesús. Bueno, lo que le digo es eso. Lucas 10, del 38 al 42. Dice, aconteció, ponga atención, que yendo de camino Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Como usted y como yo, aquí estamos escuchando su palabra. ¿Ok? Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, con muchos quehaceres, dice. No pocos, muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Es decir, oye, si yo ando súper ocupado, bien, ponte súper ocupada. Así como yo, como el hámster. Respondiendo Jesús, no yo, Jesús, es el consejo de Jesús para su iglesia, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La aceleraba el enemigo. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es el ejemplo de ocuparse de la carne y dejar a un lado las cosas del Espíritu. Jesús le estaba diciendo, te están acelerando. No tienes tiempo para escuchar la palabra. Trabajas muchas horas. Y no lees la Biblia, no oras, no vienes al servicio. Te está engañando Satanás. Te acelera para que no tengas tiempo de oír la buena parte, que es la palabra de Dios. ¿Qué buscaba el enemigo con Marta? Que no escuchara a Jesús. ¿Cuántas historias, amados, encontramos con pretextos, barreras, situaciones que se dan para no venir a la iglesia, para no leer la palabra, para no orar, para no servir? Hay muchas, pero verdaderamente es algo que es un engaño de Satanás. Él lo que no quiere es que escuches la palabra de Dios, que encuentres la vida y la paz que Él sí te puede dar, que Él sí te puede otorgar. Y algo así le pasó a Giezi. ¿Y por qué quise hablar de Giezi? Porque ya les hablé de Eliseo. Eliseo dejó su buena vida y siguió a Elías y obtuvo la doble unción. Pero ¿qué creen, hermano? A lo mejor usted no lo sepa, muchos ya lo saben. Pero Eliseo también tuvo un discípulo, un Timoteo. Entonces, matemáticamente uno diría, si Elías le dio doble unción a Eliseo, o recibió Eliseo doble unción, usted matemáticamente ¿qué diría? Bueno, Giezi, el ayudante de Eliseo, mínimo la de Eliseo, ¿sí o no? Pero se la perdió, hermano. Se la perdió. Se salió del reino, perdió todo. Aquí lo vemos, Segunda Reyes 5, 20 al 27. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, le platico, alto ahí. Había ido con Eliseo Naamán, un oficial que era leproso, a que lo sanara Eliseo. Y Eliseo lo sanó. Ya no le voy a dar más detalles. Lo sanó Eliseo, diciendo, vete a bañar aquel río y ahí vas a ser sano. Y entonces Naamán dijo, oye Eliseo, pues te quiero dar una paga por lo que me sanaste, ¿no? Alguien del mundo. Y dijo Eliseo, no, yo no quiero nada, yo le sirvo a Dios. Pero esto fue lo que pasó. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor
estorbó a este sirio Naamán. O sea, estaba diciendo, qué tonto fue mi jefe. No recibió dinerito. No tomando de su mano las cosas que había traído. Dice, vive Jehová que correré yo tras él. ¿Se acuerda del hámster? Que correré yo tras la vida, correré tras la paz, correré para solucionar mis problemas y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín los jóvenes, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos, es decir, a mí sí dame lo que mi jefe no te aceptó. Dijo Naamán, te ruego sí, que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata, a 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso a cuestas a 2 de sus criados para que se los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiroso aparte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió en su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Lo perdió todo. El que iba a ser el sustituto de Eliseo con una doble unción de Elías, lo perdió todo. ¿Por qué? Por buscar y correr tras los bienes materiales. No logró nada. ¿Qué logró? Nada. Pero sí logró Satanás su cometido. Lo sacó de la carrera, lo desvió para que buscara las cosas materiales y no las cosas espirituales. Apenas platicaba ayer con una reunión que tuvimos de varones, que sí se puede ser cristiano siendo honesto y trabajando en cualquier área de nuestra vida. Sí se puede ser honesto, trabajando y no siendo corruptible, hermanos. Y algo así, un ejemplo, pues fue Zaqueo, hermano. Usted ha escuchado la historia de Zaqueo. En Lucas 19, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba bien ver quién era Jesús. Él buscaba a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él buscaba las cosas del Espíritu. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar a Jesús con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, fíjese, hermano, fíjese la enseñanza, cómo Zaqueo buscaba las cosas del Espíritu. Sí se puede ser honesto. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo. Hay forma, sin lugar a dudas, hermano, hay forma, sin lugar a dudas, amado hermano, de cambiar lo que hoy estamos haciendo mal y hacerlo bien, lavar nuestras vestiduras. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él siguió las cosas del Espíritu. No se dejó llevar por lo que ya tenía, por lo que ya estaba en sus manos. Y yo termino con esto, hermanos. Cuando Dios me daba esta palabra, sin lugar a dudas, me hacía ver de que posiblemente muchos de nosotros estemos caminando, haciendo las cosas, y lo tengo que decir así, haciendo las cosas mal, no dándole tiempo al Señor suficiente. Y posiblemente, hermano, usted diga, no pasa nada, sigo avanzando, sigo teniendo recursos, sigo teniendo economía, no pasa absolutamente nada. Pero solo, no te lo voy a leer ya
por el tiempo, pero solo quiero decirte algo. No te olvides lo que le pasó a Sansón, que así como tú y como yo, era un nazareo, un hijo de Dios apartado para el Señor, que fue escogido y fue juez, pero se dedicó a darle vida a la carne. Anduvo con prostitutas y veía que no pasaba nada, seguía teniendo fuerza, vencía a los filisteos y no pasaba nada. Y la exhortación esta tarde de la palabra de Dios es que a veces uno camina haciendo cosas que no le agradan a Dios o que nos enfocamos más en la carne y pensamos que no pasa nada. Pero todo tiene un límite y es como que en algún momento, te lo digo con amor, puede ser que se acabe el tiempo de dar vuelta a tu vida y dejar de hacer las cosas incorrectas. Sansón, hubo un momento que mordió el anzuelo. Se le acabaron las misericordias de Dios. Y finalmente, Dalila, que significa coqueta, le sacó la verdad de su fuerza, le rapó el cabello, le sacaron los ojos y lo pusieron como el hámster a dar vueltas, moliendo como un burro de carga. Eso nos pasa cuando nos confiamos que no pasa nada. Así que esta tarde, la palabra que Dios me dio tiene que ver con eso, que rompamos esa inercia zombie sin darle el tiempo a lo que verdaderamente nos va a dar vida y paz, que son las cosas de Dios, de su palabra y del Espíritu. Y si tú aún estás cometiendo errores y no te ha pasado nada, es por la misericordia de Dios. Es tiempo de girar, es tiempo de cambiar, para que no te pase lo de Sansón, para que no te pierdas el 100 por 1 de Dios y la vida eterna. Póngase de pie, hermano, quiero que oremos. Yo sé que muchos de nosotros, y eso nos pasa a menudo, hermano, nos pasa a menudo, que a veces pensamos que estamos bien, que a veces pensamos que vamos bien, pero cuando la palabra nos confronta, nos damos cuenta que no. Cuando vemos que de 24 horas, 22 horas, y a veces hasta 24, no le invertimos nada de tiempo a las cosas del que sostiene nuestra vida, del que abre las ventanas del cielo, del que verdaderamente te da la vida y la paz. Hemos errado mucho tiempo. Hemos ocupado nuestro tiempo en cosas que verdaderamente no son las más importantes. Yo estoy seguro, porque Dios me dio esta palabra para usted, que a partir de esta tarde usted va a redoblar esfuerzos para invertir más tiempo en las cosas del Espíritu. Porque eso lo va a llevar a tener vida y paz, que es lo que todos queremos. Así que yo te pido que cierres tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sé, Padre, que el enemigo nos ha engañado muchas veces y que la televisión, las noticias, las redes, los celulares nos mantienen ocupados en cosas que nos llevan a la muerte, Padre, que son cosas de la carne. Pero, Padre, hoy te ha placido, Señor, que yo predique tu palabra para abrir los ojos espirituales, para que las vendas se caigan, para que se salga de la cueva, Señor, y nos salgamos de esa rueda del hámster que nos mantiene entretenido con agüita y comidita todo el día, Señor. Pareciendo que ya tenemos resuelta la vida, Padre. Perdónanos, Señor. Hemos sido ciegos al llamado espiritual, Padre.
Hemos sido ciegos y atrapados en la mentira de Satanás, mi Señor. Pero hoy, Padre, nos arrepentimos. Hoy te pedimos perdón, Padre. Y hoy te rogamos, Señor, para que nos vuelvas a encaminar, que nos hagas ver y entender el camino por donde hemos de andar y que tu mirada no se aparte de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra llega justo a tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú, Padre, eres el que da la vida y vida en abundancia, Padre. Hoy reprendemos toda obra de Satanás, reprendemos toda mentira del diablo que nos tiene atados, Señor, que nos tiene amarrados a las cosas materiales que se quedarán en esta tierra, Señor. Y ayúdanos a conseguir la vida eterna, Señor, y ayúdanos a conseguir la vida abundante, porque dice tu palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, Señor. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y que esta palabra, Señor, que haya quedado sembrada en sus corazones, en sus mentes, Señor, y que a partir de ahora te busquen a ti más, Padre. Busquen más las cosas del Espíritu, te sirvan, Señor, y que no tengan miedo, Padre, que no tengan miedo, Padre, porque el miedo es el opositor, lo contrario a la fe, Padre. Y tu vida y tu reino es fe, Señor, porque el reino de Dios es como un tesoro que cuando alguien lo ve en un campo va y lo compra, porque ahí están las promesas de Dios para los hijos de Dios. Así que, Padre, gracias te damos porque hoy cambiaremos nuestro rumbo. Hoy le daremos más tiempo, invertiremos más tiempo en las cosas del Espíritu. Dedicaremos más tiempo a leer, a orar, a predicar tu evangelio a más personas, a mandar información de Dios a almas que estén necesitando, porque eso sabemos que nos lleva a la vida y a la paz que tú nos prometes en tu palabra. Así que vamos a alabar a Dios, hermano. Vamos a alabar a Dios con esta alabanza. Y yo quiero que veas, dice, se llama Dios háblame. Y es para aquellos que sin darnos cuenta nos vamos por